Cordial saludo docente y compañeros. A continuación la explicación del teorema de transporte de Reynolds conformado por el grupo Kevin Santiago Ortega, Fabián Andrés Agudelo, Nicolás Davis Mejía, Santiago Bautista, Ramiro Andrés Bello y mi persona Henry Alejandro Buritica. Principalmente partimos de un sistema de control. Se define que la mecánica de los sólidos se trabaja como un sistema cerrado considerando un material de masa fija. Como se puede evidenciar en la gráfica, se tienen dos esquemas, normal y tipo globo. Estas se pueden presentar en diferentes superficies de control. La más usual es la normal, la abierta. Este tipo se define en el volumen. Su volumen es fijo en el espacio y su tamaño depende del tiempo donde fluye su materia. Para describir brevemente un sistema de control, este es el que permite que entre y salga masa de sus límites. El teorema de transporte de Reynolds. Este describe las leyes que gobiernan el movimiento de un fluido usando conceptos de sistemas de volumen de control, necesitando una herramienta analítica para pasar de una representación a otra. Este análisis es proporcionado por el teorema de transporte de Reynolds, valga la redundancia, que como todas las leyes físicas establecen varios parámetros que son como la velocidad, la aceleración, la masa, temperatura y momento. Estos parámetros son los más comunes en este teorema. Entonces, se dice que B mayúscula es cualquiera de estos parámetros y son definidos para el fluido. B minúscula y B minúscula es la cantidad del parámetro por unidad de masa. Entonces se obtiene que B mayúscula es igual a M minúscula por B minúscula, donde M minúscula es igual a la masa de la porción del fluido de interés. El parámetro B mayúscula es una propiedad extensiva. El parámetro B minúscula es una propiedad intensiva. Por tanto, el parámetro B mayúscula o el valor es directamente proporcional a la cantidad de masa que se considera, mientras que el B minúscula es independiente de la cantidad de masa. Buenos días, mi nombre es Fabián. Como anteriormente mi compañero venía diciendo referente al teorema de transporte de Reynolds, debemos tener en cuenta algunos parámetros físicos, como lo son la velocidad, aceleración, masa y temperatura. Como nos damos cuenta en la siguiente diapositiva, vemos que B es una propiedad extensiva que es dependiente del tamaño del sistema. Y B es una propiedad intensiva que es independiente del tamaño del sistema. Y ya pues como tal, M es la masa de porción del fluido de interés. Como vemos a continuación, otro punto importante es que pues debemos tener presente que la mayoría de la tasa de cambio de los límites de integración cubre todo el sistema de una forma habitual en el movimiento hecho en el cual la partícula de la masa está por términos debido a las leyes que determinan dichos movimientos. Eh, Tenemos que pues, la velocidad, la masa de un sistema cambia por el tiempo y por tanto se darán las siguientes ecuaciones presentadas a continuación. Eh, para las fórmulas, las leyes de enfoque de volumen de control obtienen una expresión. Esta expresión para el tiempo es la tasa normal de una propiedad extensiva dentro del volumen de control y no del sistema, como la fórmula que vemos en la pantalla, donde se tiene que una masa con respecto a un dt en el cual pues el flujo másico es multiplicado por su volumen. Bueno, en cuanto a lo que concierne con relación a la derivación del teorema de transporte de Reynolds, hay una manera fácil de obtener el transporte de Reynolds que es por medio del flujo unidimensional a través de un volumen de control fijo. Pues como podemos ver en la imagen, debemos considerar que el volumen de control como volumen o como un volumen estacionario en medio de las dos sesiones. El tiempo inicial se toma como t, pero ya luego de un instante de tiempo se debe tomar como t más dt y bueno, pues para determinar la distancia que se mueve se considera de forma de dl2 va a ser igual a b2 de t, donde b2 es la velocidad del flujo en el segundo punto y es la misma expresión para la sesión 1, pero pues cambiándolo por 2, o sea, pues donde 1 va a ser igual
a B1 y B2 son constantes a través de todo el sistema. Bueno, en la segunda diapositiva podemos ver como la primera ecuación que nos dice que si B es un parámetro extensivo del sistema, entonces su valor para el sistema en el tiempo t, pues notamos el sistema, que el sistema y el fluido dentro del volumen de control coinciden, entonces pues podemos decir o denotar que el volumen del sistema va a ser igual al volumen de control menos el volumen 1 más el volumen 2 para así tener una conservación. En la diapositiva 3 no usamos más que pues la misma ecuación que en la anterior diapositiva, solo que en esto usamos o le agregamos el factor de tiempo inicial t que tenemos para el sistema en el caso del volumen del sistema y el volumen del control. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo la ecuación queda en función de una tasa de cambio con respecto al tiempo, y de la misma manera aplicamos límites de integración para dejarlas con base a las propiedades del fluido que en este caso estamos tratando. En la siguiente diapositiva podemos ver el parámetro B que fluye desde el volumen de control a través de la superficie, que en este caso para poder hallar o para encontrar las propiedades que pueda tener el fluido por medio de límites de integración las encontramos, y pues tenemos en este caso la ecuación 2, que es todo lo que sale del sistema. De la misma manera, en esta otra diapositiva hacemos el mismo análisis para encontrar las propiedades que pueda tener el fluido, en este caso para lo que entra al sistema. Bueno, ya por último, si combinamos las ecuaciones anteriores, vemos que la relación entre ellas es la tasa de cambio de tiempo de las propiedades extensivas para el sistema y para el volumen de control, que está dada por la derivada de las propiedades extensibles del sistema sobre la tasa de cambio con respecto al tiempo. Esto va a ser igual a la derivada de las propiedades extensibles del volumen de control sobre una tasa de cambio con respecto al tiempo. Esto más a todo lo que lo que sale del sistema menos lo que entra al sistema. Cordial saludo, mi nombre es Kevin Santiago Ortega y en este momento explicaré el flujo de entrada y salida a través de una porción típica de la superficie de control. Principalmente tenemos que la derivada del volumen es igual a la derivada de la longitud de la normal por la derivada del área, donde tenemos que la derivada de L de la normal es igual a la derivada de L por el coseno de teta. Tenemos también que dl es igual a velocidad por derivada de tiempo. Entonces con estas ecuaciones reemplazamos en la ecuación de la derivada del volumen, obteniendo que la derivada del volumen es igual a la derivada de L por el coseno de teta por la derivada del área. En este momento reemplazamos dl con la ecuación antes mencionada y obtenemos que la derivada del volumen es igual a la velocidad por coseno por la derivada del tiempo por la derivada del área. Conocemos que la derivada de B, que B es nuestra propiedad extensiva, es igual a la propiedad intensiva por la densidad por la derivada del volumen. Entonces, con esta ecuación en mente, reemplazamos la ecuación de la derivada del volumen que teníamos anteriormente, la cual nos queda que la derivada de la propiedad extensiva es igual a la derivada de la propiedad intensiva por la densidad, por la ecuación anteriormente mencionada, y todo esto por la derivada del área. Entonces, en este momento lo que se realiza es un procedimiento para eliminar, por así decirlo, la derivada del tiempo, quedándonos que la derivada de la propiedad extensiva a la salida es igual a a la propiedad intensiva por la densidad, por la velocidad, por coseno de teta, por la derivada del área. Bueno, teniendo esta ecuación, lo que haremos es integrar ambos lados pues, de la ecuación. Y también debemos tener en cuenta que la velocidad por el coseno de teta es igual a la velocidad por el producto punto de n. Esta ecuación la reemplazaremos en nuestra ecuación de la derivada de la propiedad b, y la cual nos quedaría que, una vez integrado, nos quedaría que b, o sea, la propiedad extensiva a la salida es igual a la integral de
de la propiedad intensiva por la densidad por la velocidad, producto punto de dn por la derivada de la... Bueno, una vez obtenida la ecuación de la propiedad extensiva a la salida, procedemos a calcular la ecuación para la propiedad extensiva a la entrada, o sea, B mayúscula y sub in. Pues se realizaría el mismo proceso para esta ecuación, simplemente que tener una notación estándar se le agrega un signo negativo. Posteriormente se resta ambas ecuaciones, pues que prácticamente serían las mismas, quedándonos que la integral de la propiedad intensiva por la densidad por la velocidad producto punto dn por la derivada del área, pues es igual a la resta de la propiedad extensiva a la salida menos la entrada. Bueno, pues una vez teniendo la ecuación de la propiedad extensiva, de la resta de la propiedad extensiva a la salida menos la entrada, pues procedemos a aplicarla a una ecuación que ya habíamos conocido anteriormente, la cual es la que dice que dB sobre dt es igual a la derivada parcial de dB sobre la derivada parcial del tiempo más la ecuación anteriormente mencionada. Entonces lo que hacemos pues simplemente es reemplazar la ecuación de la diferencia entre la entrada y la salida de la propiedad extensiva, obteniendo la segunda ecuación que vemos en pantalla. Bueno, pues con esta ecuación obtenemos pues la ecuación que es de la forma general del teorema de transporte de Reynolds para una estructura fija y no deformante. Buen día, mi nombre es Santiago Bautista y a continuación les voy a presentar la interpretación física. Comenzando que el teorema de transporte de Reynolds, como se indica en la ecuación, es ampliamente utilizado en mecánica de fluidos y en otras áreas también. Sin embargo, una interpretación física de los conceptos involucrados muestran que es una herramienta bastante sencilla y relativamente fácil de usar. En relación con el material derivado, en esta sección discutimos el concepto de derivada material. La interpretación física de este derivado es que proporciona la tasa de cambio en el tiempo de una propiedad de temperatura, velocidad, etc. Partícula de fluido particular a medida que fluye. El valor de este parámetro para esa partícula puede cambiar debido a efectos inestables o efectos asociados con el movimiento de la partícula. Consideramos que cuidadosamente la ecuación inicia el mismo tipo de interpretación física para el teorema de Reynolds. Bueno, para los fluidos estéril, en fluidos estables tenemos que la cantidad de dB dentro del volumen de control no cambia con el tiempo. Tenemos que en algunos casos en la que la propiedad del fluido para fluidos estables, la cantidad de la propiedad asociada al sistema puede o no cambiar con el tiempo dependiendo de la propiedad aplicada en este y la situación del flujo. Tenemos que la diferencia entre la asociación del momento del control y del sistema se determina por la velocidad en la que B es transportado por el sistema de las superficies, ya que en este P es la masa y esta al ser la misma masa que ingresa en el sistema y la misma que sale en este, con esto derivamos que en la ecuación BA al ser la derivada parcial sobre la derivada parcial de tiempo es igual a cero. Con esto, la derivada de B en el sistema sobre la derivada del tiempo es igual a la integral de la densidad multiplicada por la propiedad intensiva, por la velocidad, por la normal y por la derivada del área. Teniendo, teniendo que la derivada de B en el sistema sobre la derivada del tiempo es igual a cero. Para efectos de un fluido anestéril para fluidos estables se considera que los términos de la primera ecuación de la derivada parcial del área sobre la derivada del tiempo es diferente a cero y estos deben ser conservados o tenidos en cuenta más adelante. Teniendo en cuenta desde el volumen del control del parámetro B desde el sistema cambia ya que la cantidad dentro del volumen fijo cambia respecto al tiempo y este tiene un flujo neto el cual no se debe considerar cero de este según la superficie de control. Teniendo en cuenta la primera ecuación derivándolo, esta tiene que la derivada de B en el sistema sobre la derivada del tiempo es igual a la derivada parcial sobre la derivada parcial del tiempo multiplicada por la integral de la densidad multiplicada por la propiedad intensiva por la derivada o el cambio del volumen.
Tenemos que si un fluido que contiene un volumen depende del tiempo, se asume que es unidimensional. Tenemos que B es igual a A y B inicial, B sub 0, está en función del tiempo y su densidad es constante. En el tiempo de este las partículas tienen la misma velocidad, entonces tenemos que la velocidad es igual en el momento del sistema, que es igual al momento por la masa del sistema, por B igual a M por B sub 0 en I, teniendo así que B es D sobre M y este es igual a la velocidad. La velocidad inicial o velocidad sub 0 en I en este sistema. Bueno, la magnitud a través de este se ve en la parte 2. Esta es la magnitud del momento entre el sistema de la masa en la sección 1, como podemos ver en la imagen. Esto nos la puede orientar las flechas de la normal. Esto genera un signo de fluidez del momento que si estas deben ser opuestas. Se debe tener en cuenta que cuando la velocidad de la normal es mayor a cero, este fluido está saliendo y cuando es menor a cero, este fluido está entrando. Y si esta es igual a cero, este va a través de un flujo de control, como podemos ver en la sección 1 y 2, y podemos apreciar que las áreas son iguales a su vez. Con esto tenemos que la integral de la densidad por la propiedad intensiva por la velocidad por la normal por el cambio de área es igual a la integral de la densidad B sub 0 en I por la velocidad por la normal por el cambio de área. Teniendo esto, separamos en la segunda ecuación como en 1 y 2, teniendo que la velocidad inicial en la sección 1 es negativa y en la sección 2 es positiva. Al realizar las integrales tenemos que menos la densidad por la velocidad sub 0 al cuadrado por el área en 1 en I más la densidad por la velocidad sub 0 al cuadrado por el área en 2 en I es igual a 0, como podemos ver en la siguiente figura. El movimiento en volúmenes de control, pues tenemos que tener en claro que en la mayoría de análisis relacionado a las ecuaciones del transporte de Reynolds se utiliza volúmenes de control fijo, pero existen casos que son más complejos en los cuales se usa volúmenes de control que se mueven o se deforman, depende del caso, como es el caso de las turbinas. Pues para este análisis primero tenemos que tener en claro pues algunas nomenclaturas donde tenemos que V es igual a la velocidad absoluta, pues que esta velocidad es la que transporta el fluido a través de la superficie de control fija. Tenemos W, que es la velocidad relativa, que es la que transporta el fluido a través de la superficie de control que se encuentra en movimiento. Y también tenemos pues la velocidad del volumen de control. Bueno, teniendo estos conceptos claros, procedemos al análisis matemático. Primero tenemos que la velocidad del volumen de control es igual a la velocidad absoluta menos la velocidad relativa. Despejando la velocidad absoluta, obtenemos que la velocidad pues, absoluta es igual a la velocidad del volumen de control más la velocidad relativa. Con esta ecuación, si nos damos cuenta, la podríamos reemplazar en la ecuación de la forma general del teorema de transporte de Reynolds, era diseñada para una estructura fija y no deformante. Entonces nos quedaría la ecuación que miramos al final. Muchas gracias.